Un cuervo sobrevuela el campamento enemigo mientras a una distancia de seguridad el mago notifica lo que puede ver a sus compañeros. Una serpiente se empieza a extender de manera sinuosa por el cayado de la maga, mientras los bandidos que les han emboscado en la calle empiezan a preguntarse si se han equivocado de presa. Los familiares han estado siempre intrínsecamente ligados a los magos, brujos, hechiceras dentro de la ficción, y quinta edición nos da una serie de herramientas para poder utilizarlos en la mesa, en concreto el conjuro Encontrar familiar. Pese a ello, en buena parte de las ocasiones los familiares pasan a un segundo plano y apenas tienen relevancia en la historia, ni a nivel narrativo ni a nivel mecánico. Hoy vamos a ver cómo está implementado ese conjuro tanto en D&D 2014 como en D&D 2024 como en Tales of the Valiant para ver cómo poder devolver los familiares al lugar que les corresponde en nuestra narrativa. Y vamos a ver también un conjuro nuevo que existe en Tales of the Valiant que cambia bastante las cosas y hace que sea más interesante. Estamos hablando no de encontrar familiar, sino de crear familiar. El conjuro Encontrar familiar en D&D 5 2014, os juro que odio lo de 2014 y 2024 con la fuerza de 1000 soles, ¿vale? Voy a decir D&D 5 y D&D 5.5 si me lo permitís, por abreviar. El caso es que el familiar que invocas no es de tipo bestia, sino un celestial, un infernal o un feérico, a tu elección, con todo lo que eso implica después con respecto a conjuros y efectos mágicos. Si está a 100 pies de ti, puedes comunicarte telepáticamente con él. Además, como acción, puedes ver y oír lo mismo que tu familiar hasta el inicio de tu siguiente turno, y durante ese tiempo estás sordo y ciego con tus propios sentidos. Esto lo que implicaba es que el mago, si estaba viendo a través de los ojos del familiar para hacer la exploración que decíamos antes, del cuervo examinando el campamento enemigo, implica que está no solo completamente indefenso, sino que si ese cuervo se pone a perseguir a un objetivo concreto y el grupo quiere ir detrás, siguiendo su pista, el mago va a necesitar que alguien los lleve, con lo cual daba al final algo que podía ser muy épico, quedaba bastante ridículo, poco práctico. Lo que sí estaba muy bien es que podías enviarlo a una dimensión de bolsillo temporalmente y luego retirarlo, por lo que podías adentrarte en algún, pues no sé, una gala o algún sitio donde sería mal visto que tuvieses un animal contigo, meterlo dentro de esa dimensión de bolsillo y extraerlo de nuevo para que apareciese cuando hiciese falta. En D&D 5.5 lo han cambiado un poco. Es todo exactamente igual a nivel de reglas, pero puedes ver y oír a través de los sentidos del familiar como acción adicional, no como acción. Eso te permite seguir haciendo cosas mientras puedes ver a través de los sentidos del familiar. En Tales of the Valiant lo han cambiado. En Tales of the Valiant ni está limitado a 100 pies, sino al mismo plano de existencia, ni tampoco necesitas dedicar ni tu acción adicional, ni privarte de tus propios sentidos para poder ver y oír lo que está viendo y oyendo tu familiar o poder comunicarte telepáticamente con él. Eso significa que el mago sí podría estar describiendo esa escena del campamento a sus aliados al mismo tiempo que va avanzando con ellos o persiguiendo a una presa por su propio pie, sin necesidad de que lo lleven. Mejora notablemente lo que es la utilidad del familiar como tal. Pero sí que hay un cambio también muy interesante en Tales of the Valiant, y es que ya no es un hechizo arcano, es un ritual. En concreto, encontrar familiar es un ritual de Wyrth. Os recuerdo que en Tales of the Valiant hay 4 fuentes de magia: arcana, divina, primordial y Wyrth, que es un poco magia más caótica, por decirlo así. Eso significa que no está por defecto disponible para los magos. Y esa es una gran pregunta. ¿Encontrar familiar no está disponible para los magos? ¿Existe alguna alternativa? La hay. En concreto, un nuevo conjuro. Se llama Crear familiar. Es un ritual arcano, por lo que sí está disponible para los magos. Y es muy interesante los cambios por todo lo que implica. Son pequeños y sutiles, pero implican mucho a nivel narrativo. Os cuento. Como componente material requiere una estatua a tamaño real, un muñeco, una marioneta
u otro recipiente adecuado que valga al menos 10 piezas de oro. Con lo cual ya no vas a estar invocando nada, vas a estar creándolo o influyéndole vida a un objeto que tú tengas con la forma de ese familiar. Lo que haces es imbuir a ese recipiente con una chispa de tu propia fuerza vital para crear un familiar arcano. Pero ese familiar ya no se considera celestial, infernal o feérico, se considera un constructo, con todo lo que eso implica. Para empezar, no puede beneficiarse de hechizos o conjuros como puede ser curación, dado que es un constructo, no está vivo. Además, tus puntos de golpe máximos como mago se reducen en 1 mientras ese familiar exista y no sea destruido. Puedes comunicarte con él, compartir sus sentidos en el mismo plano de existencia y tocándolo puedes fundirlo con tu cuerpo, bajo tu piel, y como acción lo haces reaparecer a tu lado. Es muy interesante que no lo puedas curar, pero que si cae a 0 puntos de golpe, su cuerpo es destruido, pero si tú todavía vives, crea un nuevo cuerpo en 1 hora con todos sus puntos de golpe, por lo que no necesitas volver a lanzar el ritual de nuevo para invocarlo otra vez. Todo eso cambia mucho, porque encontrar familiar sí que existe todavía como conjuro y está disponible para otras clases de personaje, no para los magos. Los magos no van a buscar un espíritu al que dar cuerpo y que les ayude, van a crear un constructo con su propia fuerza vital. Ya a nivel narrativo eso cambia mucho. El hecho de no poder curarlo de forma normal también le da un aspecto distinto a ese familiar con respecto a lo que es un compañero animal o un familiar que pueda invocar otra clase de personaje. Pero una vez que tienes un familiar, ya sea con encontrar familiar o con crear familiar, ¿qué puedes hacer con él? ¿Para qué sirve un familiar? Pues lo que dicen las reglas es que puedes utilizarlo para hacer cualquier acción excepto atacar. Y en concreto hay 3 acciones que nos resultan muy interesantes. La primera de ellas es buscar. Puedes hacer que tu familiar busque en algún tipo de zona con sus tiradas de percepción utilizando sus sentidos para localizar lo que sea, una persona, un objeto, cualquier cosa. Otra de las acciones, que es un poquito más tangencial, es usar un objeto. Podría utilizarse para recoger objetos pequeños, aunque vamos a ver después algún tipo de sinergia o truquillo que le permitiría utilizar objetos más grandes. Ahora lo veremos. Pero la acción sin duda más importante es la de ayudar. Y ayudar es muy útil tanto fuera de combate como dentro de combate. Fuera de combate, en el caso que veíamos antes de la hechicera o la maga que estaba siendo emboscada por unos bandidos en un callejón, la serpiente ascendía por su cayado, sisea a los bandidos. En ese momento, la maga puede decir que está haciendo un intento de intimidación para ver si esos bandidos huyen. Y el familiar la puede ayudar en ello, por lo que haría su tirada con ventaja. Eso puede aplicarse a muchas otras situaciones sociales o de interacción en la que el mago pueda beneficiarse de la ayuda del familiar, ya sea pues para rastrear, ya sea para convencer, intimidar, cualquier cosa. Dentro de combate, esa misma acción de ayudar es también muy importante porque permite que el mago o algún aliado pueda atacar con ventaja. Los pícaros agradecerán especialmente que ese halcón esté entorpeciendo al enemigo para que ellos puedan hacer su ataque furtivo, por ejemplo. Pero además, un mago puede lanzar un conjuro a través del familiar, un conjuro de toque que requiera pues tocar al oponente para poder hacerle algo, puede hacerlo a través del familiar. El familiar gastaría su reacción por estar lanzando un efecto fuera de su turno, en concreto en el turno del mago, y a cambio, pues el mago no tiene que estar cerca del peligro para poder lanzar ese conjuro. Además, aumenta el rango del mismo porque ya no es toque, es que si tienes el familiar a 50 o a 60 pies y ese toca a un enemigo, pues acabas de convertir un hechizo de toque en uno de distancia. Este tipo de cosas hacen que el familiar sea muy, pero que muy útil. Y aún hay más sinergias. Hechizos que puedan afectar a un familiar de tipo constructo, el primero que se nos viene a la mente seguramente sea reparar, o mending en inglés. Mending es un cantrip arcano y divino de transmutación.
Puede ese conjuro, ese cantrip, ese truco, hacer reparaciones cosméticas a un constructo, pero no le va a restaurar puntos de golpe. Eso es una faena porque no tenemos un hechizo o de curación que pueda curar a un constructo como tal. Si conocéis alguno, indicádmelo por favor en los comentarios. Yo he estado buscando y no tengo ninguno muy claro. Pero hay otros conjuros que pueden ser muy útiles también, como agrandar o reducir. Ese sencillo conjuro puede permitir reducir el tamaño de un familiar hasta un octavo de su tamaño normal para permitirle colarse en sitios pequeños y poder espiar a través de los sentidos, o para aumentarlo notablemente su tamaño, como para que éste ya pueda tirar de una palanca, por ejemplo, o utilizar algún objeto que decíamos antes más grande. Así que, como veis, los familiares pueden ser útiles tanto dentro como fuera de combate. Y me gustaría destacar su papel fuera de combate. Fuera de combate es muy interesante disponer de la ayuda de un familiar y sobre todo de cómo éste puede interactuar en las escenas. El que aparezca pues una ardilla o un sapo o una serpiente o un cuervo o un halcón y que los demás PNJs lo vean y reaccionen a él, puede ser muy interesante y muy divertido. Así que en este vídeo corto no vamos a tratar nada más, solamente destacar el papel de los familiares con los magos y recordaros que además en Tales of the Valiant tenéis un conjuro nuevo, crear familiar. Echad un vistacillo porque es muy interesante. Y dejadme vuestra opinión en los comentarios. ¿Utilizáis familiares en vuestras partidas? Si es así, ¿qué tal os resulta? Si no, ¿por qué? ¿Qué problema le veis? ¿Algún consejillo para quienes sí jueguen con familiares? Y si queréis más vídeos de quinta edición en general, porque vamos a hacer muchos de ellos este año, ya sabéis, seguidnos aquí en RollTV, dadle a me gusta, suscribíos, ese tipo de cosas.